Propuesta de nueva Constitución. ¿Sacamos alguna hojita o no? No sé, ¿ah? No. Ya, partamos con la discusión un poco más política de lo que significa todo lo que hemos conversado, así que tenemos una mesa integrada por el senador Daniel Núñez del Partido Comunista. Muchas gracias, senador, por acompañarnos nuevamente. Gonzalo Vinter, diputado de Frente Amplio. Constanza V, ex convencional de la UDI. Y el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Cómo está, exministro? Muy bien, muchas gracias. Ya, decano le tengo que decir ahora, ¿o no? Andrés nomás. Andrés. Bueno, partamos con la evaluación que ustedes hacen de lo que trae la propuesta y en definitiva, la pregunta es, ¿esto es mejor o peor para Chile? ¿Nos va a permitir gobernar mejor o peor? Sí, mira, sobre eso, Mónica, yo creo que antes de escuchar atentamente recién a los abogados, pero tal vez antes de decir lo bueno que es la nueva Constitución, yo creo que sería bueno hacer una pequeña reflexión. Si lo que tenemos hoy día en el sistema político, lo que la gente ve como la democracia en Chile, funciona bien o funciona mal. ¿Por qué? Porque si esto funcionara bien, yo te diría, no tiene mucho sentido que nos propongamos hacer cambios en el sistema político. Y yo la percepción que tengo es que la democracia en Chile está en una crisis terrible, terrible, y el nivel de descrédito, de cuestionamiento de la ciudadanía es tremendo. Te lo digo incluso en forma autocrítica siendo yo parlamentario. O sea, digan lo que digan en las encuestas, los parlamentarios salimos pésimamente evaluados. Entonces, lo primero que yo te diría es que Chile necesita cambios profundos en el sistema político y, por supuesto, podemos discutir ahora si estos cambios que propone la nueva Constitución que tengo acá son los mejores u otros. Pero yo creo que es muy importante... Pero usted está, o sea, ¿considera que la manera que propone el texto constitucional mejora o empeora la gobernabilidad? Yo considero que lo mejora y básicamente te quería describir tres cosas. Primero, algo que comentamos, pero yo creo que en un programa anterior lo voy a insistir, el carácter paritario que tiene, las normas que hay de composición de los organismos Pero representativos. hablemos del sistema político, senador. Bueno, pero es que te lo digo al tiro, pero es que yo creo que eso es parte del sistema político. Disculpa que lo diga, o sea, para mí es parte, para otros no, para mí sí. Segundo, yo creo que es muy importante que hay más participación ciudadana y mecanismos nuevos, que yo saludo, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, la derogación popular de ley, y algo que también molesta mucho a la élite política, hay más control ciudadano sobre los políticos. Y te voy a poner un ejemplo concreto que discutíamos o conversábamos, ¿no? Recién, el Senado. Termina el Senado, la Cámara de las Regiones, pero yo quería una cosa muy importante para mí, es que dura 4 años la Cámara de las Regiones, porque yo no estoy de acuerdo en una cosa. ¿Por qué los senadores tienen que durar 8 años? Un senador, ¿hay control ciudadano en lo que hace un senador o una senadora en 8 años? O sea, yo creo que muy poco. Yo estoy viendo la experiencia recién ahora, estos meses del Senado, y claro, en 4 años la gente está mucho más cerca tuyo, tiene un control mucho más directo. En 8 años se genera una sensación de que no hay límite en lo que tú puedas hacer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista son grandes cambios. Y por último, Mónica, disculpa, hay un estándar anticorrupción en la nueva Constitución muy elevado, del cual se carece hoy día, y creo que eso es fundamental también. Muy bien, senador. Andrés Velasco. El senador dijo una cosa muy cierta y varias cosas que yo al menos no comparto. ¿Es el status quo de la política en Chile hoy día? Bueno, es pésimo. La política funciona mal, tomamos decisiones malas, los retiros, por ejemplo. La pregunta es, tú lo dijiste muy bien, Mónica, te voy a citar. Tú dijiste, hay un catálogo de derechos sociales que yo al menos comparto, respeto y subrayo. ¿Esos derechos sociales van a ser letra muerta o letra viva? ¿Van a ser promesas vanas o van a ser realidades para la gente? Eso requiere un sistema político que funcione, en que la persona, hombre o mujer, que resulte elegida presidente de la República, tenga un programa, pueda armar una coalición, tenga los votos para llevar ese programa a la práctica y de modo que las leyes sean beneficios para las personas. Lo que se propone en este proyecto, porque no es constitución todavía, probablemente a mi juicio no lo sea, nos da un sistema político que no va a operar bien, donde la colaboración va a ser reemplazada por el conflicto, donde formar mayorías va a ser prácticamente imposible, donde los partidos políticos que ya están atomizados y hechos pedazos van a ser más débiles aún, y por lo tanto ese espléndido catálogo de derechos sociales del cual yo al menos me enorgullezco, corre el riesgo de ser una... ¿Por qué va a haber más conflicto y por qué los partidos se van a fragmentar más? Déjame terminar. ¿Por qué? Varias de las cosas que se discutían recién. Primero, porque el corazón de esta sala de máquinas, usemos la metáfora que tú quieras, es el sistema electoral. Esta Constitución omite el sistema electoral. Eso es como que alguien haga el reglamento del fútbol y no especifique si son 11 jugadores o 15. La actual también lo omite, pero mal de tontos consuelo de muchos, ¿no es cierto? La esencia del reglamento del fútbol es juegan 11, estas son las reglas para que entren, estas son las reglas para que salgan.
El sistema presidencial que se discutía recién es bueno o es malo dependiendo de cuál es el régimen electoral. Primer problema, hay una omisión gigantesca. Se les olvidó parte importante de la pega. Segundo, las democracias que funcionan bien funcionan con pocos partidos que son representativos, que no tienen el descrédito del cual el senador correctamente aludía, ¿no es cierto? Hoy día los partidos están todos desacreditados y necesitamos partidos que puedan gobernar. El gobierno actual tiene una ínfima representación en ambas cámaras, como ocurría con el gobierno de Piñera también. ¿Por qué? Porque es muy difícil armar mayorías. Y si ese problema existe hoy, con lo que se propone, se haría más difícil aún y por lo tanto, aquí termino, la posibilidad de que las promesas y los programas de gobierno sean realidad y le mejoren la vida a la gente, van a quedar en promesas vanas. Y eso significa más frustración con la democracia y no más satisfacción con la democracia. Diputado. Tengo una semejanza y una diferencia importante con lo que ha planteado Andrés. Yo comparto con Andrés que a los países les hace bien que el sistema político y el sistema electoral sean capaces de empujar a las distintas fuerzas políticas a ir produciendo mayorías que le den gobernabilidad al país y que finalmente hagan que aquellas ideas que son mayoritarias en un país finalmente se ejecuten, porque si no se ejecutan se genera una frustración que le hace mucho daño al país. Ahí estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo con Andrés con respecto a que eso pasa por el sistema electoral y pasa por la forma en que regulamos los partidos políticos. Sin embargo, en Chile, el sistema electoral va en la ley de escrutinios populares y los partidos políticos van en la ley de partidos políticos. Por lo tanto... Pero podría haber quedado un umbral de representación en la Constitución. Podría haber quedado, pero la práctica que hoy día tenemos en Chile es que eso va en la ley. Por lo tanto, el temor que tiene Andrés, que yo... Me toca. El problema que denota Andrés, que yo comparto completamente, no es un problema que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre, porque los problemas que acaba de denunciar Andrés no están en este texto, sino que van en la ley de partidos y de hecho, probablemente por lo que te escucho, cuando tengamos que reformar la ley de partidos vamos a tener semejanza en muchas cosas. Ahora vamos a lo que sí se plebiscita. Yo creo que en este momento en Chile tenemos una crisis de representación y que dice relación con que los sentires, esperanzas, indignaciones, ideas del pueblo de Chile no alcanzan a ser procesados eficientemente por el sistema político. Quizá alguna vez fue posible, hoy en día en la actual configuración de la sociedad eso no está ocurriendo. Y además porque es muy centralista. ¿Qué es lo que yo creo que hace tan bueno el sistema político que crea esta Constitución? Que obviamente tiene que ir siendo complementado por leyes, porque la Constitución no puede decir dónde está el baño de la moneda ni dónde va cada semáforo, sino que va entregando marcos, ¿cierto? Hay varias cosas ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, reparte poder. Es algo muy importante decirlo, este sistema es bastante parecido al actual, pero le hace algunos ajustes que yo creo que lo hacen mejor. Reparte poder porque le entrega más poder a las regiones, ¿cierto? En segundo lugar, establece un bicameralismo asimétrico, se lo ha llamado, en donde le otorga al Congreso la capacidad de ser más eficiente, en donde dice, todo lo importante lo verán las dos cámaras, pero le vamos a permitir a la Cámara de Diputados que algunos aspectos de menor cuantía legislativa, por decirlo así, van a pasar por una de las dos cámaras. Y lo más importante de todo es que, por primera vez en nuestra historia constitucional, le otorga al pueblo un rol y una serie de mecanismos mediante los cuales pueden participar y controlar a los políticos. ¿Pero por qué es más eficiente y lo más importante? Porque el Senado o Cámara de las Regiones deja de durar 8 años, que a mi juicio yo le he preguntado a todo el mundo, la gente que no está muy metida en política, ¿por quién votó usted hace 8 años? Y la verdad es que ya la gente no se acuerda, y eso hacía que finalmente quienes estaban sentados se les permitía tener una desconexión con lo que estaba ocurriendo en la realidad. Constanza. Sí, bueno, yo creo primero que quizás para quienes nos están escuchando, nos están viendo en la casa hasta ahora, ¿por qué el sistema político finalmente es tan importante? La parte fundamental de una constitución, y la Mónica lo decía muy bien al principio, tiene que ver con el sistema político. ¿Por qué? Porque las constituciones nacen para limitar el poder, ¿ya? O sea, nosotros, los ciudadanos, ¿verdad?, votamos, elegimos a quienes son nuestros representantes para que tomen decisiones por nosotros. Y eso es un poder muy importante. Y para poder, obviamente, manejar ese poder, tiene que estar desconcentrado, tiene que estar separado, tiene que estar bien limitado y tiene que haber buenos contrapesos para evitar abusos, para evitar arbitrariedades. Y es por eso que el sistema político tiene que estar bien diseñado. Ahora, desde mi punto de vista, ¿por qué creo que esa parte tan esencial de la Constitución, esta Constitución de la Convención, no aprueba, no pasa el 4, ¿ya? No logra aprobar? Porque primero quita contrapesos que son importantes. Elimina el Senado.
¿cierto? Y concentra el poder en el Congreso de Diputadas y Diputados. Tanto así que le cambia el nombre, se establece una Cámara de las Regiones que es decorativa, que es aspiracional, una Cámara de las Regiones que se elige junto con las autoridades comunales, ni siquiera se elige con el Congreso de Diputadas y Diputados, se concentra el poder ahí, ¿cierto? Y como bien decían también los profesores hace unos minutos atrás, lo que se genera también es una incertidumbre tremenda en cuanto a los temas de gasto, ¿ya? ¿Y por qué los temas de gasto son tan importantes? Bueno, ¿y por qué tiene iniciativa exclusiva hoy día el presidente en temas de gasto? Bueno, porque evidentemente quien es el, comillas, administrador de la caja fiscal es el presidente de la República. Entonces, ¿a quién yo le voy a pasar la cuenta? En el caso de, bueno, acá Andrés fue ministro de Hacienda. ¿A quién yo le paso la cuenta? Bueno, el ministro de Hacienda, la DIPRES, pero al presidente de la República. ¿Qué pasa cuando tú reemplazas la iniciativa exclusiva por estas leyes de concurrencia presidencial? Lo que ocurre es lo que Eduardo Frei Montalva tenía miedo, que es el tema del populismo, ¿cierto? El populismo que se genera a partir de una asamblea que está concentrado todo el poder, el Congreso de Diputadas y Diputados, donde nadie finalmente es responsable. Como son todos responsables, nadie finalmente lo termina haciendo y tiene la iniciativa para poder iniciar ese tipo de proyectos, presionar al presidente y donde evidentemente se va a terminar generando, como bien decía Andrés, más conflicto que colaboración. Este sistema político, pero déjame terminar nomás. Si uno tuviera que asimilar esto a una analogía, ¿cierto? Yo le diría que esto es como, yo no sé cocinar, no le pego mucho, pero es como un plato de comida, ¿ya? Donde en esto, porque a mí me tocó participar de esa comisión, así que lo puedo decir con conocimiento de causa, es que no nos pusimos de acuerdo si el plato era salado o dulce. Cada uno le empezó a meter ingredientes y terminó siendo un plato incomible. Por lo tanto, este sistema político finalmente lo único que hace es no establecer un sistema que no está en ninguna parte del mundo. Yo no creo que ni siquiera lo conversaba antes con Gonzalo, ni Camerún, porque en ninguna parte está. En Chile, es un laboratorio y hoy día experimentar con el país en algo tan sensible como el sistema político, desde mi punto de vista, me parece que es irresponsable. Cortito porque quiero pasar, avancemos a otro tema para preguntarle. Ya no, es que solo decir que, a ver, lo que a mí me complica de esto es que nos dicen que el Senado es el contrapeso y la nueva Constitución tiene la participación ciudadana como la forma de ejercer contrapesos. Entonces, desde ese punto de vista, como bien dijo Gonzalo, en esta nueva Constitución, en vez de generar el poder en órganos, como por ejemplo el Senado, se lo entrega a la ciudadanía. Y eso es profundamente democrático. Todos sabemos, entonces, senador, también todo lo que pasó con las mociones populares de Norma y no dejaron ni una. Mónica, ¿me permite una cosa al respecto? No sé qué efectividad va a tener eso. Pero es que, Mónica, yo creo, disculpa, pero es que yo creo que eso es bueno. Claro. Pero es que eso es parte de la democracia. O sea, mira, se pueden yo creo que no valorar, nos engañemos. Hay un mecanismo que Andrés, permite que la ciudadanía haga una ley y el Congreso tiene que votarla. O sea, para mí eso es democrático. ¿Cómo voy a Yo cuestionar creo que eso? el punto es el siguiente. Esta es una democracia representativa. Para eso le pagamos el sueldo a los senadores y a los diputados y espléndido que tengamos un senador y un diputado aquí. Y estamos armando cuerpos colegiados para que nos ayuden a gobernar al país. Y la pregunta a la que tenemos que responder es, ¿ese diseño de esos cuerpos colegiados está bien hecho o mal hecho? Yo tengo la convicción de que está mal hecho. Y quiero leer una cosa que dijo Gonzalo, que me parece bastante peculiar. Él dijo, mire, aquí este auto debería tener ruedas, no tiene ruedas. Este auto debería tener volante, no tiene volante. Pero cómpreme el auto y después veremos si le ponemos las ruedas o el volante. No recuerdo haber dicho eso en Eso dijiste tú, dijiste. buscar la grabación. Pero No, lo que pasa es que porque yo no recuerdo haber dicho. dijiste Cada que el sistema electoral se hacía por fuera. Exactamente, dijiste el sistema electoral es clave, pero eso lo veremos después. El sistema de partidos políticos se verá después. Pero cómpreme este auto que no tiene ruedas y no tiene volante y después el problema lo arreglamos. En el presente, esas dos cosas están en las leyes. Por supuesto. Están en la ley de escrutinios populares y en la ley de partidos y políticos. el senador partió diciendo muy bien que el presente es muy malo y por lo tanto no es el referente al cual nos queremos pegar. La pregunta es, mi punto ¿era es que esta la oportunidad de hacer aquello en algo lo que estamos mejor? de acuerdo no será plebiscitado el 4 de Ya, pero lo septiembre. que sí